Muy bienvenidos al culto devocional del jueves, día 15, que en este culto devocional le demos toda la gloria, toda la honra, todo el honor a nuestro Dios. Y como dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dios busca verdaderos adoradores. Por eso en este día que podamos adorar, bendecir, glorificar a nuestro Dios. Amén. Así que bienvenidos a todos, los que estamos aquí, los que nos escuchan por internet, que podamos en este día preparar nuestro corazón y podamos recibir la palabra que Dios tiene en este día que quiere cumplir. Amén. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Hechos 4, los versículos del 29 al 31. Hechos 4, del 29 al 31. Dice así: Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiende tu mano para que hagan sanidades, señales, prodigio, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Si nos vemos que los discípulos estaban amenazados, pero vemos la oración que ellos hacen. Ellos no están orando para que le ayuden ese problema que tienen, no, que le den poder. Señor, dame poder. Denuedo significa poder para proclamar su nombre, y dice que tembló todo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te damos en el día de hoy. Gracias porque estamos en el sitio de la bendición. Yo te ruego, Señor, que tú bendiga la alabanza, la palabra y todo lo que vayamos a hacer hoy, que te dé toda la gloria a ti. Bendice, Señor, este día, Señor, bendice, Señor, también todo lo que vayamos a hacer, Señor, y que seamos guiados por tu Espíritu. Seguimos proclamando el nombre de Jesucristo y que venga tu reino y se haga tu perfecta voluntad. Y va como la iglesia primitiva aquí, que seamos llenos de tu Espíritu y de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que hoy seamos llenos desde la cabeza hasta los pies de ti y podamos proclamar con poder, Señor, tu Evangelio. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Que tus legiones de ángeles guarde, Señor, este recinto. Y principalmente que demos toda la gloria a ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza. Vamos a alabar al Dios Altísimo. Amén. Eres Dios Altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios Altísimo, el omnipotente,
Amén. Muy bien, la palabra de Dios para esta semana que Dios va a cumplir está en Hechos 1 del 1 al 8. Y el título del mensaje que Dios nos da es no perder lo básico. Si perdemos lo básico, realmente hemos perdido todo. Por eso no tenemos que perder lo que es básico. Vamos a Hechos 1 del 1 al 8. Dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Yo debo de ver por qué el ser humano fracasa. La Biblia lo explica muy bien. Explica por qué el ser humano cayó en destrucción. ¿Cuál es el método, lo dice la Biblia, para solucionar este problema fundamental del ser humano? Tenemos que ver la realidad y tenemos que ver el gran problema espiritual que está atrapando a la gente en el día de hoy. Y cómo tenemos que ver cómo las personas deben o pueden salir de ahí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del evento que pasó en Génesis 3. ¿Qué es lo que dice hoy en día la gente no creyente? Con esto de la pandemia, ¿qué dice? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué la gente pasa hambre? ¿Por qué nos surgen estas cosas? La gente que piensa, no nos hace falta tampoco a Dios, ¿para qué? La gente piensa que cada uno de nosotros podemos ser Dios. Pero tenemos que ver que ellos piensan también, bueno, nosotros nos podemos salvar, nosotros no necesitamos a Dios. Y parece que todo esto, si lo piensan un poco, parece que sean correctos. Pero lo primero que dice Satanás es que si comes, como dice en Génesis 3, de 1 al 6, si comes del árbol del bien y del mal, ¿qué nos dice? No, serás como Dios. Eso que está hablando. Nos está hablando de la nueva era. Por eso las personas al final, ¿qué es lo que pasa? Que al final fracasan. No tiene otra opción que el ser humano reciba la destrucción. Por eso Dios mismo, Dios Padre mismo, mandaría a Cristo. Por eso Dios nos manda a que hagamos las misiones. Debemos de hacer el evangelismo en todos los lugares. Hay 237 naciones que necesitan a Cristo. Hay muchos sitios en el mundo vacíos que necesitan Cristo. Hay mucha gente que está vacía que necesita a Cristo. Por eso las personas al final fracasarán. Debemos de hacer el evangelismo en esos lugares. Y así poco a poco vemos que desde Génesis 3 se está formando o ya se ha formado la cultura de oscuridad que estamos viviendo. Hay muchas imágenes de demonios, hay dibujos que son demonios, películas o fotos de publicidad que son también demonios. Y la gente está dentro de esta cultura como algo normal y algo como es parte de la cultura. Yo me acuerdo aquí en Valencia, que una vez al año, no sé si en noviembre o octubre,
hacen un evento, ¿no? De todo de ocultismo de unos días y la gente va allí a que le echen las cartas o a comprar cosas de ocultismo como algo cultural y algo normal, de que es algo que es nuestra parte, ¿no? De la cultura, como algo que es normal. Esa es la cultura que estamos viviendo. Y no solo eso, hablamos también de Génesis 6, el ser humano, vemos que realmente se corrompe. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la época de Noé o la época de Nefelín. Es una época de que el ser humano cayó totalmente en destrucción. Vemos que fue corrompido el ser humano. ¿Hasta qué? Hasta que uno realmente es destruido. No dejemos de conocer esto. La palabra de Dios es la respuesta entre todas las respuestas. La palabra de Dios nos da la respuesta para salir de ahí. ¿Y qué deciros también de Génesis 11? ¿Qué nos dice? ¿Se puede vivir bien sin Dios? ¿Qué hacemos? ¿La torre de Babel? ¿Tener éxito sin Dios? Vemos que la torre de Babel al final se derrumbó. Y las personas que no tienen a Cristo, por mucho que tengan éxito, al final sus vidas se derrumbarán. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue esclavizado por Egipto, fue cautivo en Babilonia y tenemos que ver que fue colonizado por Roma. Tenemos que ver esto como dice la palabra de Dios. Por eso Génesis 3, 6 y 11, ¿qué vemos? Que sigue hoy en día aconteciendo. Satanás hace que las naciones adoren ídolos. Y esto pasa en todo el mundo. Por eso el mundo está cayendo en grandes desastres y cada vez más y más hay más y más problemas. La pregunta es, ¿quién se va a qué se va a responsabilizar de esto? ¿Será usted? ¿Seré yo el que llevemos este bendito evangelio? Porque no vamos a confiar, ¿no? en los políticos o en los científicos. Cada día hay más y más problemas mentales. Cada día la gente se suicida. En España ya se suicidan cada día 10 personas. Cada día la gente toma más pastillas antidepresivas. Cada día vemos que la cosa está peor. Y vemos muchas veces que parece que somos ignorantes a toda esta realidad. ¿Seremos nosotros realmente que nos va a ser responsabilidad llevar el Evangelio? Yo me acuerdo hace muchos años, ahí en Paterna, no muy lejos de mi casa, que una persona mató a su mujer. Y yo me hacía esta pregunta, digo, ¿alguien le habrá predicado el Evangelio a esta persona? ¿Alguien le habrá dicho algo? No lo sé. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque lo mismo si a esta persona se le da el Evangelio, digo que lo mismo, pues lo mismo no hubiera matado a su mujer, no lo sé. Pero hay posibilidades de que si la gente escucha el Evangelio, puede cambiar su vida. Nadie sabe que todo esto está viniendo por la influencia de Satanás. Por causa de Satanás surgen todas estas cosas. Por eso Dios sencillamente, viendo todo esto que estoy contando, la Biblia nos dice que Dios, viendo esto que lo sabía, dice que mandaría a Jesucristo para darnos la respuesta, para salir de esa oscuridad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ver que tenemos que estar dentro de Cristo. Tenemos que vivir dentro de Cristo. Como nos decía la palabra este domingo, tenemos que examinarnos. Nos dice el apóstol Pablo, examínense cada uno si estamos dentro de la fe. Cristo nos dio todo y nos dio la solución de Génesis 3, que no podíamos salir. ¿Cuál es la solución de Génesis 3? Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Cristo. ¿Cuál es la solución de Génesis 6? Es Génesis 6, 14 al 20, el arca, que simboliza a Cristo. ¿Cuál es la solución para Génesis 11? Génesis 12, del 1 al 3. El verdadero éxito lo tuvo Abraham cuando él cogió la palabra. Por eso nuestra conclusión debe ser solo Jesucristo. Y todo lo demás vendrá a nuestra vida. Dios quiere darnos respuesta si nos aferramos a solo Jesucristo. Cuando más nos aferremos y más veamos el valor de Cristo,
todo lo demás va a ser innecesario. La gente solo necesita a Cristo. Repito, este mundo, nosotros, todo el mundo, solo necesitamos a Cristo. Cristo fue lo que Dios envió para salvarnos. Amén. Por eso, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Hemos leído en Hechos 1, del 1 al 8, ¿no es así? ¿Y qué nos dice? Nosotros tenemos que coger la palabra de Dios. Por eso el primer punto es, solo mediante Jesucristo lo tenemos todo. Por eso vemos que las iglesias muchas veces cierran. ¿Por qué cierran las iglesias? Tenemos que examinar qué es lo que se está predicando. Porque muchas veces las iglesias cierran porque no se enfocan realmente en esa sana doctrina a Cristo, que es el que nos da la victoria. Hay problemas en la iglesia, por eso disminuyen los creyentes, porque no cogen solo. Cuando yo explico de solo, ¿a qué me estoy refiriendo? A que tenemos que coger a solo el Evangelio. Solo Jesucristo. Yo debo de entender por qué solo. Porque solo mediante Cristo podemos cambiar nuestras vidas. Solo mediante Cristo podemos tener la salvación. Si no es por Cristo, no podemos recibir la salvación. Solo Cristo es lo que necesitamos. ¿Por qué solo Cristo? Porque tenemos que salir o cambiar tres cosas que nosotros no podemos, pero en Cristo sí. Lo primero, ¿cuál es? Vemos el destino. Nuestro destino, dice la palabra de Dios, que era el infierno, pero Cristo ha cambiado nuestro destino de que estábamos condenados a tener la vida eterna. También otro de los destinos es que venían los desastres por el pecado y Cristo nos ha sacado de esos desastres que iba a venir a nuestra vida en Cristo. Y también el problema de Satanás. No podíamos ganar a Satanás. Pero en Cristo, como decía el domingo pasado en la palabra, si ponemos la bandera de Cristo, tenemos la victoria. Cristo venció a Satanás en la cruz. Cristo vino para solucionar estas tres cosas. Solo los problemas se solucionan en Cristo. Solo los problemas se solucionan en Cristo, nada más. La solución, todo es Cristo. Solo Jesucristo tiene que ser el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Si cogemos la palabra de Dios, Dios obrará. Solo hay un solo poder para superar a Satanás. No es con el dinero, no es con nuestra inteligencia, no es porque la iglesia sea más grande. Debemos de ver que solo Jesucristo teme el diablo. Solo con el poder de Jesucristo podemos vencer. ¿Qué dijo Pedro en esa confesión en Mateo 16:16? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué dijo también Pedro en Hechos 3:6? No tengo ni plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué dice en Hechos 4:12? No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. Si disfruto de la palabra de Dios, las obras se levantarán. Amén. La respuesta es Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Juan 3:8. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. No dijo que iba a deshacer a Satanás, a matarlo. No dijo que lo iba a destruir, sino para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa esto? Lo que entró en Génesis 3. Quiere decir que vino para solucionar el problema que nadie más podía solucionar sino en Cristo. El problema de Génesis 3 es el problema por el cual está viniendo la destrucción. El problema de Génesis 6 es para solucionar el problema que también venía de Génesis 11. Si no está hablando del éxito, está hablando de lo material, por el cual vemos que Satanás atrapa a las personas. Si no es por Cristo, no podemos salir de ahí. Vino para deshacer todas las maldiciones y vino para desatarnos
de las ataduras que tenía el diablo en nuestras vidas. Esa es la respuesta de solo. Por eso tenemos que entender por qué solo. Porque solo Jesucristo nos puede salvar, solo Jesucristo nos puede sacar de ahí y no podíamos tampoco encontrar a Dios si no es por Cristo. Cristo es el que abre el camino hacia Dios Padre para encontrarnos con Él. ¿Eso qué es? Eso significa la gracia de Dios. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo hemos pasado de muerte a vida si no es en Cristo? Cristo es el solucionador de todos nuestros problemas. Tu vida y la mía. No podíamos salir de ahí. Tu vida y la mía. Estaba atado por el diablo. Nuestro destino era el infierno. Por eso no tenemos que preocuparnos. No se preocupen muchas veces en comer o en qué beber o en qué vestirse. Pues dice que hemos pasado de muerte a vida. Por eso, solo Jesucristo. Amén. Lo segundo es solo, como hemos leído también, el reino de Dios. ¿Y qué está hablando ahí? Estamos hablando de la oración. ¿Por qué esto? Porque así se puede cambiar nuestra naturaleza, que es corrupta. Nuestra naturaleza viene de Génesis 3. Es el horario para cambiar esto ya. Es el horario que cambiemos lo grabado, lo enraizado en nuestra naturaleza. Dios sabe cómo nosotros estamos. Dios sabe que no tenemos la fuerza. No la tenemos si no es con el poder de Dios, con su espíritu. Dice en 2 de Corintios 4, del 4 al 5, Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Por eso Cristo estuvo 40 días hablando del reino de Dios. Hechos 1:3. No es un reino cualquiera, sino el reino de Dios. Porque hay un reino de la oscuridad y tiene que venir el reino de Dios a quebrar ese reino de la oscuridad. Si poseemos el reino de Dios, podemos vencer en cualquier manera, poniendo esa bandera de Jesucristo, como decía la palabra este jueves pasado. Hechos 1:14, ¿qué nos dice? Que los 120 estaban orando unánime, con un mismo corazón, un mismo sentir, concentradamente en Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Y estaban 10 días allí orando y esperando la promesa del Padre. ¿Y qué pasó en 10 días? Que vieron las obras de Dios. Hechos 2:1. Vino el Espíritu Santo con poder. Por eso es importante que cojamos la palabra de Dios. Salmo 103, 20 al 22. Cuando nosotros tomamos la palabra, cuando nosotros aplicamos la palabra como ahora, que yo estoy aplicando la palabra de Dios, ¿sabéis lo que dice aquí? Que los ángeles, dice que la ejecutan, que la cumplen. Los ángeles cumplen la palabra de Dios que nosotros damos. ¿Lo creen? ¿Creen que cuando predicamos la palabra de Dios los ángeles nos ayudan y la ejecutan? Cuando el reino de Dios se establece es que el Espíritu Santo ha venido. El lugar donde vaya, las obras de Satanás serán atadas y destruidas. Cuando el reino de Dios se establece, la oscuridad huye. La palabra promete que todas las maldiciones, todos los desastres que teníamos que recibir, Jesucristo lo ha solucionado en esa cruz. No hay que tomar otra cosa que no sea el Evangelio. Por eso tenemos que entender, solo Jesucristo, solo el reino de Dios, como dice, ¿vale? Cuando hablamos de solo Jesucristo, hablo de solo la palabra. Cuando hablo del reino de Dios, estoy hablando de solo también la oración. Y lo tercero es solo la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y que estoy hablando ahí? El evangelismo, lo que Dios desea en su corazón. Jesucristo nos habló de solo. Y así venceremos todos. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos vencer el mundo. La única manera de quitar lo grabado es con el Evangelio. Los discípulos no tenían fuerza, pero en el aposento alto de Marcos recibieron la respuesta. ¿Qué respuesta recibió la iglesia primitiva que no tenían nada? Hechos 2:1. El horario de Dios.
todos fueron llenos del Espíritu Santo, como he leído en la presidencia. Oraron y todos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 2, 41, 42? Dios tenía preparado a 3.000 discípulos y se levantaron y conocieron a Cristo. Hechos 2, 46, 47. Cada día dice que Dios tocaba los corazones en las casas y donde iban, y cada día Dios traía a los salvos a la iglesia. Debo de conocer solo, nada más. La respuesta es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que poseer esto. No seamos engañados. Si solo disfrutamos de Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo y la oración, de verdad que tendremos la victoria. Debemos de descubrir a Cristo mediante la palabra de Dios, disfrutar de Cristo mediante la oración y mediante el evangelismo, y veremos las obras como de viento y como de fuego que ellos recibieron la iglesia primitiva. Eso es el evangelismo. Recuerda, ya hemos salido del poder de Satanás. ¿Y cómo hemos salido? Con la palabra de Dios. Segundo, debemos de disfrutar de la oración. Tenemos que disfrutar como la iglesia primitiva juntos y unánimes. Y lo tercero, debemos de disfrutar de las obras del Espíritu Santo. Es la promesa que nos ha dado Dios a través del Espíritu de Dios. Amén. Conclusión. ¿Qué es lo que tenemos que entender en el día de hoy? Tenemos que entender por qué Cristo nos llamó. ¿Usted ha pensado eso? ¿Por qué Cristo nos llamó? En Marcos 3, del 13 al 15. Nos habla de que Cristo nos llamó ¿para qué? Para que estemos con Él. Pero aquí nos dice que Cristo llamó a quien Él quiso, no llamó a cualquiera. Por eso Cristo nos ha llamado a quien Él quiso. ¿Y para qué nos ha llamado? Para estar con Él, para estar junto con Él. ¿Y para qué nos ha llamado? Para predicar el Evangelio, para evangelizar. ¿Y para qué más? Para sanar y echar fuera a los demonios. Lucas 10, 19 nos da el poder para quebrar serpientes y escorpiones y nada no dañará. Efesios 6, 10, 20 nos da la armadura de Dios para hacer la batalla espiritual. Cristo nos dijo que nos daría el poder y la autoridad para quebrar la oscuridad y quebrar todo poder de la oscuridad que nos rodea. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que no salgamos de consumado es, que Jesucristo ya solucionó todo en esa cruz. Consumado es, todo está solucionado, todo está acabado, todo está consumado, nuestro pasado, presente, futuro, ya se acabó en Cristo. Por eso no sean engañados. Que seamos las personas que recibimos en este día las mayores respuestas. Oro para que se establezca el reino de Dios en este día y que seamos llenos del Espíritu Santo. Vive el solo y nada más. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender solo Jesucristo, que es la palabra, solo el reino de Dios, que es la oración, solo la plenitud del Espíritu Santo, que es el evangelismo. Ayúdanos, Señor, a que estemos orando y esperando cada día, Señor, tu horario. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y las obras del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en este día. Amén.